de informaciones de salud a nivel mundial, pasamos ahora a hablar de economía y de situaciones coyunturales que afectan justamente la economía de los nicaragüenses. Una de las situaciones que muchos nicaragüenses resienten quizá es el tema del servicio de fluido eléctrico y de cómo muchas veces pues hay reclamos constantes por alta facturación, y estos reclamos no siempre llegan a feliz término, hablando de estar en los zapatos del usuario, del cliente, de la empresa distribuidora de electricidad, cuando también se comete fraude energético. Vamos a hablar de ese tema hoy con Juan Carlos López. Él es experto en temas de defensoría del consumidor y hemos tenido en otras ocasiones bastante participación de nuestra audiencia. Esperamos hoy lo mismo. Puede comentarlo, Jimmy, a través de nuestra transmisión en Facebook. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio Juan Carlos, como vos le mencionabas, por supuesto, para hablar del tema, porque hay mucha gente que ha denunciado en los últimos años y también en la última semana sobre alta facturación en la energía eléctrica. Algunos consideran que podría ser un fraude que se le está cometiendo la distribuidora Dinorte Disur contra su servicio o en su servicio. Bueno, ya nos acompaña Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuál sería la situación actualmente que están enfrentando los consumidores en cuanto a que si están cometiendo algún tipo de fraude en el suministro de energía eléctrica, y también los reclamos que se hacen a través de las organizaciones de defensa del consumidor? ¿Se le da seguimiento? ¿Pasan a la vía administrativa algunos casos? ¿Qué tan frecuentes son? Muchas gracias, Jimmy y Jocelyn, también por compartir en Canal 10. Bueno, lo que pasa es que los temas de los reclamos siempre hemos planteado que tiene un sinnúmero de variantes. La primera variante es la primera percepción del usuario que cree o piensa, o tal vez pueda asegurarlo, de que su factura aumentó. Y la factura puede aumentar por dos vías. Una de ellas es por una responsabilidad propia del consumidor, y por otro lado existe una gran posibilidad de que también la empresa distribuidora no esté leyendo los equipos de medición a como debe ser. Esas son realidades latentes, son verificaciones que a lo largo de años y a la experiencia y en la tramitología se hace constatar. ¿Qué quiere decir esto? Que una se diferencia de la otra. ¿En qué sentido? Normalmente cuando existe alteraciones de consumo puede existir que en el domicilio o en el negocio o en el centro donde corresponde hay aparatos eléctricos que ya han dejado de funcionar de una forma adecuada. Estamos hablando que pueden ser refrigeradoras, normalmente son abanicos, aire acondicionado. Son los que normalmente aumentan los flujos de carga, y eso representa que hay un aumento en la cantidad de kilowatts que se consume a nivel diario, semanal y obviamente mensual. Por otro lado, el cliente desconoce de que ya esos aparatos ya no están funcionando. O sea, el tema de la eficiencia energética, porque a veces hay gente que habla de eficiencia energética y no solamente no es solo leer el medidor o saber cuánto consume cada aparato, sino que ese aparato eléctrico esté preparado para poder hacerle frente a una necesidad de consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa está fallando? Que a veces la gente dice, hey, pero es que no solo soy yo, la empresa dice me está robando, la empresa me está haciendo fraude, etcétera. Vámonos a ese escenario. En ese aspecto quería abordarte. Fraude puede existir de las dos partes, por el consumidor y también por la empresa al momento de suministrarle el servicio de energía eléctrica. Sí, ambos tienen términos técnicos. Si hablamos de energía no registrada, es una energía que no se está registrando por el equipo de medición, no canaliza por la cometida y no se distribuye y no se lee obviamente en el medidor, y esa energía no registrada, para que el usuario lo anote o sepa, es que esa energía, el remanente o la diferencia que no se está consumiendo, la tiene que asumir la empresa distribuidora. O sea, la empresa distribuidora tendrá que refacturar o corregir lo que por ende de las instalaciones eléctricas hacia afuera realmente le corresponde a ellos. Cuando la energía, ojo, también puede ser el equipo de medición, esté en mal estado, esté dañado. Puede ser que a veces la gente pone los medidores, obviamente en los asentamientos, en los barrios, o a veces en alguna colonia, hay gente que apedrea los medidores, de repente pasó un camión, lo golpeó. Entonces hay muchos factores que puede implicar. Entonces esa energía no registrada, en efecto debe existir una refacturación a favor del usuario. Cuando la energía es sustraída, ahora viene la responsabilidad del usuario. Desde el punto de vista técnico está tipificado, está remitido en la ley 661, ambos términos. Hablamos de conexiones ilegales. Ilegales. Las conexiones ilegales pueden ser dos de manera general. Es primero
cuando existe línea directa manifiesta. La línea directa manifiesta es que la gente viene, se pega, utiliza los lagartos, etcétera, y lo que hace es no registrar energía eléctrica. Pero normalmente utiliza, valga decirlo, una línea, un cable adicional para no leer el equipo de medición. Obviamente variación con respecto al neutro. Ahora, con respecto a otra alternativa que tienen los usuarios para cometer fraude es manipular los medidores. Pero hago una aseveración aquí. Para el que manipula el medidor debe tener demasiados conocimientos, que no te voy a decir que no sacaba la NASA, no, absolutamente no, pero debe tener conocimientos previos. O sea, normalmente lo hace gente que ha trabajado en el gremio, gente que a veces trabaja para una empresa distribuidora, hacer el negocio con el usuario. Normalmente pasa con las pulperías, con muchas ventas, pues misceláneas. Ellos vienen, le ofertan esta oportunidad para que el consumo le disminuya, le hacen el trabajo, y a la hora de la responsabilidad, el que va a responder es el usuario de manera automáticamente. ¿Cómo se responde? ¿Se responde con multas, con suspensión, con cárcel? ¿Qué es lo que se estipula en nuestra legislación? Las tres cosas pueden ser. El primer punto es que se puede responder con la suspensión del servicio. Se suspende cuando hay reincidencia. Te encuentran una vez, porque la ley te establece el proceso, te casi perdona. Mira, no sigas cometiéndolo. La multa puede ser pequeña, o sea, te sanciona, te multa. Si es segunda vez, la multa va a ser más grande porque hay reincidencia y hay obviamente una suspensión. Y en la tercera hay suspensiones definitivas. Las suspensiones depende de dónde está la conectividad del cable. O sea, desde que cortan del poste, absolutamente ya es un cliente que va a ser muy difícil que se conecte inmediatamente. Sí, en la vida real te encuentras pues brothers que trabajan en esto y te van a conectar y ya la gente ya vuelve a tener el fluido eléctrico de forma ilegal. A lo que quiero llegar es que... Pero eso también es fraude. Es fraude, absolutamente. También existen personas, técnicos que van manipulando el equipo de medición, y ese es más delicado el proceso porque la detección es muy difícil también. Quiero aprovechar este espacio para recordarle a nuestra amable audiencia que puede hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Si usted está viviendo una situación en la que no esté conforme con la facturación de energía eléctrica, considera usted que es caro, que no consume eso, y cómo usted puede ampararse, cómo puede hacer los reclamos idóneos para que justamente ese reclamo que usted va a hacer llegue a feliz término a su favor, porque usted tiene la razón, pues puede hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook, y por acá Juan Carlos le va a dar las mejores orientaciones para que su caso pueda ser resuelto y vaya por la dirección correcta. La ruta de reclamo, cuando hay, por ejemplo, una denuncia por fraude y el usuario considera que no ha cometido fraude, Juan Carlos, o cuando hay una alta facturación, ¿cuál es esa ruta de reclamo para aclarar a la población y qué elementos debe considerar como elementos de prueba? Mira, básico, algo que le decimos a los usuarios. Bueno, desde el punto de vista del tema del fraude energético, la empresa distribuidora, para realizar una inspección en caso de fraude eléctrico, tiene que ir con un representante del ente regulador, o sea, alguien del INE. Eso lo que garantiza es que el Estado le da fe pública de lo que esté encontrando la empresa distribuidora es legítimo. O sea, si encuentran un fraude, la empresa distribuidora lo legitima con la presencia del INE. O sea, que la hoja de inspección, los retiros de medidor, los retiros de las acometidas, los retiros de los cables y todo, lo tiene que avalar el ente regulador. Aunque vaya la empresa distribuidora, si no llega nadie del ente regulador en esa inspección donde se determinó fraude por parte de la empresa distribuidora, y no lleva en la hoja de inspección que están obligados a entregar a los usuarios, automáticamente esa inspección es nula. O sea, la aplicación de esa multa va a ser nula inmediatamente. Y esos son elementos que el usuario debe saberlo. Por eso, ojo en los procedimientos, porque eso es una base importante para determinar si en realidad existe la fe pública de que en realidad se llegó a revisar y que en realidad se cometió ese ilícito. Otra cosa importante, los usuarios a veces reclaman, es que me entraron el medidor, me pusieron otro. En los casos de fraude eléctrico, si el cliente, si la empresa distribuidora, considera de que el medidor está manipulado, que el medidor se le ha trastocado, etcétera, 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 la empresa distribuidora no va a agarrar el medidor, lo va a reparar y lo vuelve a poner.
eso automáticamente no es posible. Técnicamente también se le considera nulo esa aplicación de ese mecanismo. Tiene que ser un cambio, Juan Carlos. Tiene que ser un cambio. ¿Y quién en el medidor. asume ese cambio? ¿La distribuidora o el cliente? La empresa distribuidora. El cliente posiblemente va a ir multado, pero el cliente va multado después. Agarran el equipo de medición, lo desmontan, lo tienen que meter en una bolsa, tienen que sellarlo con el sello de aro, valga la redundancia, en el medidor, y hacen el reporte y lo llevan al laboratorio. En el laboratorio debe de pasar 24 a 48 horas. Los laboratorios son certificados por el INE ante la empresa distribuidora, y lo que se hace es revisar si el medidor estaba manipulado. Después de la revisión del medidor, se le manda notificación al cliente para que se presente en un lapso de 72 horas o 3 días para que llegue a la empresa distribuidora y diga: mire, encontramos esto, esta información la tiene, aquí hay fraude eléctrico, usted manipuló el equipo de medición. Entonces, en ese momento, hasta en ese momento, si lo acepta o no, independientemente de eso, la empresa tiene la posibilidad de aplicarte una sanción económica o una multa, como es conocido. Los tipos de fraude del suministro de energía eléctrica, donde comúnmente se comete: en los asentamientos, en los barrios, en los residenciales, en las grandes empresas industriales, y si por uno la pagan todos, porque cuando hay pérdida de suministro de energía eléctrica, ¿se ve reflejado en el aumento del consumo de energía eléctrica o se ve reflejado en la facturación? Bueno, no hay un esquema. Lo que pasa es que a veces por temporada. Hay temporadas de mucho consumo en determinado grupo, determinado sector, y comienza a manipular los equipos de medición. Los asentamientos son más proclives a hacerlos por lo siguiente. Normalmente hay ruteros de la empresa distribuidora de Disnorte que no llega a hacer las revisiones ante los asentamientos o ante los lugares. El segundo punto, te encontrar el escenario que también en residencial o en barrios también hay comisión de fraude eléctrico, pero los más proclives son, como vos planteas, asentamientos, barrios, y aquellos lugares donde los equipos de medición no están ubicados en el lindero de su casa, o sea, en los 2.5 metros reglamentarios que establece la normativa de servicio eléctrico. Entonces hay más posibilidades de manipular el equipo de medición, sobre todo aquellos que lo ponen en red chilela, como se le conoce, pues, o que lo ponen en bastidores. Entonces hay más manipulación. Lo otro que me preguntaste rápido es que si muchos no pagamos energía eléctrica y cometemos fraude, ¿quién no paga? Absolutamente lo paga aquel que está pagando de forma legalizada, porque para eso... Por uno lo pagan todos, entonces. Sí, por uno lo pagan todos, en el sentido de que la multa te la aplican a vos, la multa va de 2.500 Córdoba, de 1.500, 2.500 Córdoba y ahí en adelante. Te encontrás multas hasta de 40.000 y 50.000 Córdoba, depende de la cantidad de consumo que tenía, y los censos de carga, que lo voy a explicar luego. Pero automáticamente los pliegos de las tarifas están diseñados para que las pérdidas eléctricas también se las carguen a los consumidores que están al día, pues, prácticamente. Juan Carlos, hay varias preguntas que nos están haciendo la audiencia a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Una de ellas se enfoca: ¿por qué no están autorizando medidores especiales para las personas naturales y de sociedades que tengan paneles solares? Es una de las preguntas. Y la siguiente: en mi caso nunca he tenido medidor de energía eléctrica, y ahora que voy a legalizar me dicen que tengo que pagar 40.000 Córdobas para legalizarme. ¿Es correcto eso? También hay otro comentario. Buenos días, nos dice Auxiliadora Zambrana: yo metí en el mes de julio un reclamo, ya que mis recibos anteriores no pasan de 600 Córdoba. El historial que tengo anterior a julio me vino de... Y anterior a julio, ya en julio me vino de 1.560, ahora me viene en agosto de 1.670. ¿Cómo va a ser posible esa situación? Hay zonas residenciales que pagan menos de 200 Córdoba. Fui al INE y vinieron a inspeccionar y me dicen que es la refrigeradora, y la verdad la refrigeradora es de las que son ahorrativas. ¿Qué puedo hacer? Buen día, es triste decirlo, pero aquí en Nicaragua vivimos en el país de las maravillas, donde el usuario siempre tiene las de perder en los procesos administrativos. Nos dice también al momento de pagar los cobros de las facturas. ¿Qué recomendamos, Juan Carlos? Y con eso ya vamos cerrando el tema. Sí, bueno, hay varios planteamientos, escenarios. Uno de ellos es que lo que nosotros le recomendamos a los usuarios: lean su equipo de medición, aprendan a leer la factura. Si tienen esas dos información básica, usted va a poder hacer frente al cualquier ciclo de reclamo. Eso no voy a decir que con eso ganaste, es el caso, pero tenés mayores elementos, porque a veces la gente no lee el medidor, y eso hace que, como no lees equipo de medición, en efecto la empresa distribuidora te puede estar sobrefacturando, ¿ves? Por otro punto, la gente debe saber cuánto consume al menos cada uno de los aparatos, al menos los básicos. Primer
los aparatos que necesitas saber son las mantenedoras, refrigeradoras. Eso es lo primordial porque son los que más jalan energía eléctrica, consumen más energía eléctrica, primero. Segundo, sí, hay una cantidad de gente que puede decir que la factura le aumentó, que tiene pérdida y que la empresa está facturando. Yo no voy a decir lo contrario porque cada caso se verifica. Lo que yo vuelvo a aconsejar es, amigo o consumidor que tiene problemas con energía eléctrica, que considera que está pagando, haciendo un asterisco antes de despedirme, es que también que para que venga el servicio le sale 40.000 córdobas. No sé en qué instancia puede estar, salvo que esté en un lugar demasiado rural y no tenga acceso para plantear un poste, ni tenga un poste, entonces tal vez sea una opción, o que tenga que invertir en una cantidad de cableado, y donde eso le va el presupuesto le sale en eso. Juan Carlos, ¿qué puede hacer la señora que dice que le llegaron a inspeccionar, a revisar y que le dijeron que es la refrigeradora, pero ella dice que no? ¿Le queda otra alternativa? Es que el tema, a veces nosotros nos ponemos como abogado del diablo cuando hablamos de estos temas, pero es que voy a caer mal en el sentido de que no le voy a dar razón a la empresa, pero sí ella tiene que ver, aunque sea inverte en la refrigeradora o sean ahorrativas, tiene un punto a veces de daño el equipo. ¿Qué le recomendás? ¿Que pruebe a no usarla quizá y pueda ver el reflejo? Mira, lo primero es que lleve un técnico que le revise la refrigeradora, exacto. Solamente que verifique si está trabajando, está congelado, si el compresor está bien, etcétera. Si no es así, le recomiendo nuevamente, lea su equipo de medición, verifique su equipo de medición, al menos vea cuánto le está leyendo hoy, cuánto le lee el día de mañana, porque insisto, también en empresas distribuidoras, como los clientes no leemos los medidores, no sabemos leer la factura de energía eléctrica, entonces la empresa distribuidora pues a veces se aprovecha pues de esa información. Nosotros pues damos asesorías relativamente gratuitas, nos pueden escribir a nuestro fanpage, pues que estamos como Defensoría del Consumidor, nos pueden escribir el número que se apareció en pantalla por WhatsApp, nosotros le damos respuesta relativamente gratuita a la gente, y también nosotros nos pueden pedir lo que es una aplicación web que le hemos promovido el año pasado para que lea su medidor, lea su factura y que por otro lado sepa cuánto le está consumiendo todos sus aparatos. Es intuitivo, fácil, no tiene ningún tipo de costo, pues automáticamente la gente tiene beneficio en su momento teniendo información. Gracias, Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá en este segmento en Agenda y por supuesto responder todas esas preguntas que hizo la audiencia a través de las redes sociales. De esta manera, Jocelyn, vamos a hacer una pausa comercial.